tienes que subir por etapas. No puedes estar hasta el fondo y luego subir de golpe. ¿Por qué? Porque entonces el nitrógeno en tu sangre va a hervir, literalmente. Va a haber burbujas de gas en tu sangre y esas burbujas te pueden provocar un aneurisma. Pueden provocar un derrame en cualquier parte del cuerpo, se te rompe un vasito y te puedes morir desangrado, te puede dar perdido una embolia, te va a dar un embolismo, vamos. Yo te puedo enseñar toda esa teoría así, y luego, ¿de quién va a depender de que llegues tú a 100 metros de profundidad? ¿De ti o de mí? ¿De lo que yo te digo que se tiene que hacer o de que tú hagas lo que te digo que se tiene que hacer? A ver, Giovanni, dímelo. Depende de nosotros llegar más lejos. Eso. Te lo voy a poner con otro ejemplo. También deportivo. Se les dice a los jugadores de fútbol, pégale a la pelota con empeine. Pase largo, tiro o algo, es con el empeine. Pase corto, parte interna. No le pegues jamás con la punta. Así. Si te la pasas tú pegándole con la punta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a salir la pelota? Se les dice no le pegues jamás con la punta. ¿Por qué? Porque al pegarle a la pelota con la punta de los pies, lo que estás haciendo es maltratarte tus deditos de los pies y puede sobrevenir alguna fractura. Te vas a deformar los pies. Yo tengo una duda. Yo tengo muchas. Pues ya que estamos hablando de otras cosas. No, en cuestión señor. del árabe. No, ¿qué? No estamos hablando de otras cosas. Es al final de cuentas. Ustedes tienen que hacer las cosas. Si quieren aprender, ustedes
tienen que hacer las cosas. Yo les puedo mostrar los métodos. Yo les puedo mostrar los conceptos. Pero para que aprendan, ustedes tienen que hacerlos. Ustedes tienen que estudiar. Derivación paramétrica, cuando tú tienes una función de este tipo y te están diciendo la derivada de y es respecto a x. Tú aquí tienes la derivada de y respecto a x, pero resulta que x depende de t y y depende de t. ¿Cómo haces esta derivada? Y esto también lo vieron en cálculo diferencial. Así de simple. Una vez que obtengan la derivada de y, van a observar que esto sigue siendo una función de t, pero es la derivada de y respecto de x. Sustituyen esa derivada de y, sustituyen la x que les están dando y verifican a ver si es cierto que con estas funciones paramétricas que les están dando se cumple esta igualdad. Eso es todo lo que tienen que hacer. En cálculo diferencial, ustedes vieron derivación, vamos a decir, directa, derivación paramétrica y derivación implícita.
¿O no? Sí, sí lo vimos. ¿Alguna otra duda? A ver. Derivada directa. C es una constante. ¿Cuál es la derivada respecto a X de esto? 3x al cuadrado. ¿Y cuál es el diferencial de esto? Porque una cosa es la derivada y otra cosa el diferencial. Pues ¿Cuál sería es el diferencial? No. ¿Así? No me refiero a eso. Sería diferencial de y, ¿no? Ah, También eso lo vieron en cálculo diferencial. Tú tienes que y es una función de X. Te dicen, la derivada de Y respecto a X es f' de X. Y de hecho lo empiezan presentando como un dy en delta X es igual a un delta f en delta X en el límite cuando delta X tiende a ser 0. ¿Sí se acuerdan de eso? vagamente, pero lo recuerdo. Esta parte, le llamaban
la f' de x. Si tú querías conocer el incremento en y, esa f' de x, o sea, el incremento de la función, lo multiplicabas por el incremento en x. Y eso te da que ese incremento diferencial en y era la derivada de y por el incremento diferencial en x. Es decir, el diferencial de y es la derivada por el diferencial de x. ¿Sí está claro? Eso lo vieron en cálculo diferencial, no recuerdo, tercer, cuarto capítulo ahí del editor. Ahí el delta f, pues era al final de cuentas el f de x1 menos f de x inicial. Esto era el delta f. Obviamente, pues esto es f de x inicial más el incremento en x menos f de x inicial, pues es el incremento en f. Y te hacían preguntas aproximadamente. Si y es igual a x cúbica, lo voy a poner así. ¿Cuánto vale delta y si x sub 0 es igual a 1 y delta x es igual a 0.1? ¿Qué hacías para responder esta pregunta? Bien fácil. Delta y es igual a x más delta x al cubo menos x cúbica, todo esto por el delta x, que si sustituye los valores sería 1 más 0.1 al cubo menos 1 al cubo por 0.1. Y era un pequeño problema de calculador. Pues esto aproximadamente es igual a ver a cuánto. ¿Se acuerdan de eso?
Bueno, según yo es 0.0331. Según tú, se me hace que quién sabe. Ah, sí. .0331. Muy bien. Y tendrías que aproximadamente también y' pues sería 0.331. O sea, el delta y en delta x sería aproximadamente 0.331. Eso ya lo vieron en cálculo diferencial, ¿verdad? Bien. Pero aquí lo verdaderamente interesante es esto. ¿Cuánto vale esta antiderivada? Pues x a la 3 más una constante.
O sea, esto es hacer la operación contraria de esto. Es decir, es tener esto. Es decir, como esto es una derivada completa, no le falta ninguna constante, y estamos integrando o antiderivando respecto de la misma variable de la cual estamos derivando, se cancela, se cancela la integral y la derivada. ¿Sí o no? Pero el hacer esto es en realidad antidiferenciar esto que tengo aquí. Este es el diferencial completo de una función. Si yo quiero sacar el antidiferencial completo, pues simplemente cancelo la integral y el diferencial. Ya está completo, no le falta ninguna constante. Y eso lo vieron en cálculo integral. Quizá no lo vieron así, pero así lo ven. Bueno, chavos, en realidad lo que estoy aquí es establecer la derivada bajo el signo de la integral. Si está completa la derivada, simplemente se cancela y me queda este resultado. Bueno, de manera similar, podemos establecer la integral bajo el signo de la derivada. Y de hecho así lo vieron con el teorema fundamental del cálculo. Les dicen, esta integral indefinida es igual a f de x más c, sí, solo sí, la derivada respecto a x de f mayúscula de x es igual a f minúscula. ¿Se acuerdan? Era uno de los teoremas fundamentales del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo, si mal no recuerdo. Porque el segundo era la integral de a hasta b de f de x respecto a x era f de b menos f de a, donde f de x derivada de era igual a f minúscula de x. ¿Se acuerdan de eso? A ver, Jonathan.
¿De qué? Ok, ¿qué? Pues esto último que dije. ¿Integrales con límites? Y sin límites también. Más o menos. Sí, sin límites sí me acuerdo bien, pero con límites. Ah, sí, ya me acordé, con límites. Es igual, es integrar y luego darle los valores, el inicial y el superior, para obtener el valor resultado que sería el área bajo la curva. Como interpretación geométrica, ¿verdad? Sí, Y como interpretación física, ¿qué es la integral? es una cantidad. Por eso, ¿qué representa esa cantidad? eh, ¿Representaba la El- aceleración? ¿O qué era? no, La velocidad. tra, tra, empieza con tra, La trayectoria. no, No sé, la verdad no recuerdo qué representaba la integral. termina con chaparro, pero con otra palabra, Trabajo. trabajo realizado por un sistema. Si la integral tenía un signo, entonces es que el sistema realizaba trabajo. Si la integral tenía el signo contrario, entonces se realizaba trabajo sobre el sistema. La interpretación física de la integral es un trabajo y por lo tanto una energía. Pero al final de cuentas, lo que relacionaba la derivada con la integral es precisamente el teorema fundamental del cálculo, los teoremas fundamentales del cálculo. Número 1. Esta función f de x que se le llama primitiva es la integral de esta función siempre que su derivada sea el integrando, sea este f de x. Uno de los corolarios te dice que la primitiva de una función difiere de otra en una constante a lo más. Y cuando nosotros establecemos esto, lo que estamos encontrando es precisamente el valor de esa constante C. Cuando tenemos integrales con límites o solamente integrales, lo que encontramos aquí es el valor de la constante C que viene aquí. Si no tiene límites, se llama antiderivada. Y ojo, mucho ojo, la antiderivada no siempre existe. La integral siempre va a existir. Qué raro, ¿no? Hay funciones
que no provienen de una derivada. Son primitivas per se. Por lo tanto, no poseen antiderivadas. No son funciones elementales. ¿O son funciones elementales? No recuerdo muy bien eso. Pero al final de cuentas son funciones que se pueden derivar, pero no se pueden antiderivar porque no nacieron de un proceso de derivación. Uno de los ejemplos más claros que se tienen es el siguiente. Esa función exponencial. Esta se puede derivar, sí, pero no se puede antiderivar. Esta tiene derivada, pero no proviene de un proceso de derivación. Va a salir algo bien raro. Una función error y en los números complejos. O sea, ni siquiera estamos en los números reales. Sin embargo, fíjense qué sucede. Aquí tengo números complejos. ¿Qué sucede cuando le pongo límites? Por ejemplo, incluso un número negativo como -3 y le pongo un límite, no sé, en 0. ¿Ven ustedes que dé un número real? Sí, yo creo que sí. Pues más vale que estés seguro, hijo, porque esa es la distribución normal. Esa que ven en estadística. Muchas. Salió peor. Pero si partiera de 0 a un número positivo, sí sería. No, de hecho, Según esto yo. sí es un número real. No, esto es un número real. Aquí está. Esto es algo complejo. Esta parte de aquí sí es un número real. Este es el valor. ¿Por qué puedo estar seguro que la integral va a existir y va a ser un número real? Y aquí, pero la antiderivada no. Número 1, porque no existe una función cuya derivada me dé esto. Si yo grafico la función, es esto. La voy a cambiar ya de forma muy rápida. Le voy a cambiar aquí el signo a la x o a la x cuadrada. Esta sí ya es la función de distribución normal. Esta.
Cambiando aquí el signo, igual no va a tener antiderivada. Si yo aquí le cambio el signo, voy a tener un número completamente real. Es más, esto está entre 0 y 1. La antiderivada no necesariamente existe, la derivada, perdón, la integral sí existe. Hay una curva, hay un área bajo esa curva y por lo tanto existe una integral. Aquí está. ¿Qué estamos haciendo? Es integrar de aquí hasta acá. ¿Ok? ¿Y esto por qué lo digo? Es fácil, chavos. Porque el siguiente problema es con integral. Este es una suma de funciones. El primer sumando es una multiplicación de funciones. Entonces, la derivada de este sumando es la derivada de una multiplicación y es precisamente la derivada de una integral. ¿Ok? ¿Alguna duda entonces con el laboratorio 2? Sí, va a seguir esa duda. ¿Cuál? La forma de derivar esa integral. A mí me genera duda, pero no voy a indagarlo más. Mm. Te lo acababa de decir, David. Ok, ya. Te lo acababa de decir. Aquí. F de 0 es E a la 0, es E. La derivada de E a la 0. Perdón, E a la 0 es 1. La derivada de E a la 0, 0. O sea, lo único que te queda es esta función. Aquí estaba. ¿Alguna otra duda?
Me estaba leyendo el pensamiento. Bueno, bye. Cuídense mucho, pásenla bonito. Mañana vemos resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, método de variación de parámetros, página 85 del SIL. En la 91 ya vienen ejercicios, ¿ok? Denle una lectura, chavos. Bye. Nos vemos.